A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Un buen provecho de justicia. Como saben, hablar de justicia en un país que ha sido arrasado a lo largo de 20 años. Arrasado en sus poderes públicos, arrasado en su sistema de justicia, arrasado el Estado de Derecho, la separación de poderes, arrasado en todos los sentidos para que los venezolanos vivamos en absoluto estado de indefensión, pues hablar de justicia es toda una provocación. Pero no importa, aquí estamos y lo hacemos con la frente en alto y con la convicción de que quienes estamos amparados y arropados con el manto de la legalidad, nos irá bien porque tenemos la luz muy clara al final del túnel. Mi compañero del Foro Penal, Alfredo Romero, hace poco decía que 15.000 personas han sido detenidas por fines políticos. Eso significa que 15.000 venezolanos fueron detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresarse, es decir, su derecho legítimo a la protesta, a la manifestación y a la concentración. Y han sido detenidos, es decir, que han sido privados ilegítimamente de su libertad solamente por pensar distinto al régimen usurpador. En los últimos cinco años se ha incrementado la represión por fines políticos en Venezuela, pero también el número de menores de edad detenidos que han salido a las calles a ejercer, repito, y hago énfasis, en su legítimo derecho a la protesta, a la manifestación y a la concentración. A la fecha, el día de hoy, en este momento, mientras estamos conversando nosotros acá en Buen Provecho por su radio Caracas Radio, hemos perdido a 14 diputados principales elegidos de forma legítima en las elecciones parlamentarias del año 2015. Pero también hemos perdido, porque está desaparecido en este momento, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, único poder legítimo, junto al Poder Ejecutivo recientemente rescatado por la comunidad internacional como los únicos dos poderes legítimos que tiene Venezuela y que se sostienen en pie. A esta hora también, mientras hablamos, no le permiten los usurpadores el ingreso al Palacio Federal Legislativo a los parlamentarios. Ante esto solamente nos queda preguntarnos, ¿después del quebrantamiento absoluto de todas las normas legales y constitucionales en Venezuela, tenemos país? ¿Podemos seguir estirando la arruga? ¿Podemos seguir creyendo que no pasa nada y que hay que seguir con la vida común, entre comillas? Hago otra vez la pregunta, ¿cuándo vamos a decir, basta ya? Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Buenos días, aquí estamos como siempre, los martes de justicia, después de oír a Thaís. Bueno, tenemos muchas cosas que tienen que ver con la justicia, como bien dijo Thaís, es prácticamente un desafío en estos momentos hablar de justicia. Hoy tenemos dos invitados, tenemos el doctor Joel García y tenemos el doctor Alberto Arteaga. Vamos a empezar con el doctor Arteaga, creo, déjame constatar aquí. Sí, lo tenemos en la línea telefónica que nos ha hecho la gentileza de aceptar nuestra invitación para hablar, bueno, de tantas cosas que tenemos en la justicia, como les decía antes. Y bueno, una de las principales
son esas que acaba de mencionar Thais sobre la persecución a los diputados, y ese será seguramente uno de los tópicos que abordaremos con el doctor Arteaga. Buenos días, doctor Arteaga. Muchísimas Buenos gracias por días, aceptar nuestra Blanca invitación. Rosa, y buenos días a Thais. Buenos días, doctor Arteaga, bienvenido, buen provecho. Gracias, muy amable. Bueno, yo diría lo siguiente, Thais ha colocado los puntos sobre las IE, y en este tema, y en este día, y en estos martes sobre justicia, digamos, ella ha señalado dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Sin justicia no hay país, Thais. Tú lo has dicho una y otra vez en este programa, e igual Blanca Rosa. Y yo quisiera, no sé, me parece que hay una cita que sería bien pertinente. Es una cita de San Agustín. Si desaparece la justicia, decía San Agustín, los reinos se convierten en grandes latrocinios. Es decir, los países, la sociedad se convierten quedan en manos de bandas de ladrones. Esto lo decía San Agustín hace muchos siglos. Sin justicia no hay sociedad, sin justicia no hay país. Y algo, digamos, otra frase que a mí me parece muy adecuada para este momento, porque hay también la apariencia de la justicia, la utilización de la justicia, entre comillas, de la justicia formal para afianzar un régimen de injusticia. Y es una expresión de Montesquieu: no hay peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y bajo la apariencia de la justicia. Y esto, de alguna manera, es lo que nosotros vivimos en Venezuela, triste y lamentablemente, un estado de anomia. Es decir, no hay ley con muchas leyes, no hay justicia con un aparato de justicia que aparece con togas, medallas, administrando justicia, entre comillas, en nombre de la ley, por autoridad de la ley. Este es el drama, yo creo que, y es uno de los aspectos fundamentales que hay que tocar, la ausencia de justicia, justicia que no hemos tampoco tenido nunca, porque no hemos sembrado, porque no hemos colocado el fundamento de lo que significa la justicia, que no es simplemente la definición formal, darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia se encarga en hombres y mujeres que administran justicia, que administran, que aplican la ley ateniéndose solo a su conciencia y al derecho. Dice muy bien el doctor Arteaga, y quiero aprovechar para decirles que ya tenemos también al doctor Joel García en la línea telefónica. Él nos está escuchando y también intervendrá al curso de este programa. Sí, doctor Arteaga, de verdad que yo le escucho y me estremezco realmente, y lo digo con toda sinceridad, porque eso de la apariencia de justicia y del latrocinio en el cual nos desenvolvemos, y el atropello bajo la sombra de las leyes, esa es la descripción de la Venezuela de hoy. Y nosotros hemos vivido recientemente, como decía yo al empezar este encuentro de hoy, la persecución de los diputados de la manera más atroz y más perversa, sin respeto a la inmunidad parlamentaria, sin que yo creo que la gente no tiene tiempo ni de enterarse de por qué, y han distorsionado de tal manera las cosas en el sedicente Tribunal Supremo de Dos Piritas, que ya no se sabe cuál es lo que es flagrancia y por qué sirve o por qué la invocan en este caso contra los diputados. Y yo creo que nosotros podríamos hacer algo explicativo, breve y conciso ahorita sobre eso para quienes nos escuchan, para que quede claro que esa presunta invocación de la flagrancia no tiene nada que ver con la inmunidad parlamentaria, y que la inmunidad parlamentaria no protege, no es un privilegio de los diputados, sino que nos protege a todos. Yo quisiera un comentario suyo en ese sentido, doctor Arteaga. Blanca Rosa, tú tocas un tema que es fundamental. Y yo creo que hay que decirlo con toda claridad, de la manera más sencilla para que lo entienda
y yo estoy seguro lo comparte toda la audiencia. Efectivamente, como tú lo estás señalando, la inmunidad no es una prerrogativa personal, no es un privilegio personal que se le otorga a unos ciudadanos que ejercen la función como diputados. Es una prerrogativa funcional, es decir, el pueblo al elegir a sus representantes los dota, les otorga la inmunidad para que puedan desempeñar de manera libre, de manera perfectamente cabal, ajustada a las exigencias de sus deberes y de su responsabilidad, la función parlamentaria. Este es el sentido de la inmunidad. Es decir, la inmunidad es expresión de la representación popular. Y hay que decirlo, los diputados no solo gozan de inmunidad, gozan también de inviolabilidad que los saca de la ley. No puede aplicarse de la ley penal por expresiones que puedan proferir, por expresiones en ejercicio de sus funciones, por sus discursos, por sus intervenciones, por su actividad propia de parlamentario, son inviolables. Pero esa inviolabilidad no es una prerrogativa personal, es la prerrogativa, es decir, que le otorga la representación popular. Y la inmunidad es la posibilidad de ejercer libremente sus funciones, por las cuales no pueden ser detenidos, no pueden ser enjuiciados, no pueden ser requisados, no pueden ser es decir, víctimas de requisas personales, es decir, sin el cumplimiento previo de una serie de requisitos, reitero, como prerrogativa de la función que ejercen. Por lo tanto, es decir, aquí precisamente se ha atacado la inmunidad y de esta manera se ha atacado la representación popular, la soberanía que reside en el pueblo. Y esto se ha hecho, digamos, de la manera, yo diría, más perversa que puede llevarse a cabo, instrumentando, inventando conceptos, tergiversando conceptos jurídicos estrictos como el de la flagrancia, por ejemplo, que de conformidad con la doctrina, con la jurisprudencia, entre comillas, del Tribunal Supremo de Justicia, pareciera justificarlo todo, como también lo justifica todo el desacato para desconocer las facultades de la Asamblea, pero la flagrancia para desconocer esa prerrogativa funcional de los parlamentarios. La flagrancia no implica sino una sola cosa muy sencilla. La flagrancia supone que se ha descubierto a una persona en el momento en que está cometiendo un delito o cuando acaba de cometerlo y es observado por alguien en esa situación. Doctor Arteaga, voy a interrumpirlo en este momentico. Le pido que nos espere unos minuticos porque tenemos que ir a un corte para terminar la idea, si me lo permite. Por supuesto, Blanca Rosa. Gracias. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos con ustedes y le damos por supuesto la bienvenida al doctor Joel García. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy y queremos entonces retomar la idea que venía desarrollando el doctor Arteaga, porque sé que él tiene compromisos que le impiden continuar con nosotros, pero queremos que culmine la explicación que nos venía dando y que tiene la mayor importancia para nosotros y para la audiencia. Doctor Arteaga, entonces para culminar con la idea del mal manejo y el manejo perverso de los conceptos que se hacen a través de pretendidas sentencias en el Tribunal Supremo. Se trata, Blanca Rosa, de la manipulación del derecho, de la manipulación del derecho para violar los derechos. Y esto es lo que ha ocurrido, digamos, con el procesamiento a diputados que gozan de esas prerrogativas funcionales, prescindiéndose para su enjuiciamiento de las exigencias que son constitucionales. La Constitución está vigente y para enjuiciar a un parlamentario es necesario seguirle un antejuicio de mérito. Tiene que haber una solicitud del fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia y debe llevarse a cabo una audiencia pública donde el tribunal, oyendo al parlamentario, decida si hay o no méritos, y aunque diga que hay méritos y dijere, eso tiene que ser sometido a la asamblea a la que pertenece el diputado, quien debe autorizar o no el enjuiciamiento. Una pretendida flagrancia, si existiera, y la flagrancia es un concepto estricto y es de interpretación restrictiva, implica, reitero, sorpresa en el momento en que se está cometiendo un delito que se está llevando a cabo en un determinado momento y es observado por una persona, y en esa situación eso hace posible una detención excepcional que por regla general solo puede ser ordenada por un juez. Pues bien, se ha tergiversado el concepto de flagrancia, que por otra parte no exime del antejuicio ni del allanamiento de la inmunidad por parte de la Asamblea. Sencillamente lo que autoriza, en el caso de un parlamentario que haya sido, si hubiere sido sorprendido realmente cometiendo un delito, solo autoriza una detención domiciliaria y una audiencia donde el tribunal oiga la defensa y decida si realmente hubo o no flagrancia. Por lo tanto, lo que se ha hecho con todos los diputados es absolutamente ilegal, violatorio de la Constitución, violatorio de los derechos consagrados en esa Constitución y fundamentalmente violatorio de la representación popular y por lo tanto de la soberanía popular. Así es, ha hecho el doctor Arteaga una explicación excelente de lo que ha sucedido con los parlamentarios. Le agradecemos enormemente su participación, doctor Arteaga, y espero que la audiencia haya aprovechado esta excelente explicación. Muchas gracias, doctor Arteaga. Blanca Rosa, disculpe que los interrumpa, pero creo que el doctor Arteaga puede quedarse con nosotros y compartir con el doctor. Pero yo creo que él no tenía tiempo, es lo que yo le entendí, que él le tenía disponible. Dice que sí puede quedarse. Ah, sí se puede quedar, maravilloso, porque queda más claro todavía el tema que estamos conversando. Le agradecemos. Con muchísimo Bueno, gusto. entonces ahorita creo que vamos a hablar con el doctor Joel García. Sí, bienvenido, doctor Joel García. Cuéntenos, queremos saber dónde está a esta hora el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano. Buenas tardes a Thaís, a la doctora Blanca Rosa, al doctor tardes. Arteaga. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, lo primero que quisiera acotar es que la explicación que dio brillantemente el doctor Arteaga, podríamos sumarle que esa distorsión, esa malinterpretación o tergiversación o prostitución de la flagrancia que se está utilizando para atacar a los miembros del Parlamento, eso es con respecto a aquellos que tienen esa inmunidad, ¿verdad?, parlamentaria, esa inmunidad funcional, como lo dice el doctor Arteaga. Pero no debemos olvidar que los ciudadanos comunes, como nosotros, los ciudadanos de a pie, también se nos vulneran los derechos con la bendita sentencia 526
de fecha 9 de abril del 2001, con ponencia de Rincón Urdaneta, que justifica todas las arbitrariedades de esas detenciones que se practican sin ser un delito, una acción flagrante o una orden judicial, que con ellos justifican y dicen que cesan todas las violaciones de derechos una vez que el juez priva de libertad a las personas. Entonces tenemos dos situaciones, una para los que gozan de esa prerrogativa funcional y para los que no gozamos de esa prerrogativa, sino que tenemos unos derechos constitucionales, igualmente se nos violan los derechos. Estamos en estado de indefensión todos los ciudadanos dentro de la República Bolivariana de Venezuela, sin distinguir entre venezolanos y extranjeros. Con respecto al diputado Edgar Zambrano, lo último que supimos fue que fue llevado al SEBIN, montado en una grúa, después fue trasladado en horas nocturnas, casi de madrugada, porque la audiencia terminó a las 2 de la mañana, y le hicieron una audiencia de presentación con defensa pública, debido a que no se le permitió él designara una defensa privada. Igualmente supimos que, por rumores, por las redes, de que fue trasladado a una cárcel que hicieron la Policía Militar en Fuerte Tiuna, y de allí fue sacado hasta el hospital del Fuerte Tiuna, el hospitalito, como se conoce, por una afección cardíaca. Y desde ese momento no sabemos absolutamente nada con respecto al diputado Zambrano. Con respecto al diputado Juan Requesén, estamos en fase intermedia, estamos para celebrar audiencia preliminar que comenzó en fecha 22 de febrero y aún no la hemos terminado. Pues si bien es cierto que son 17 imputados y eso pudo prolongar pues el discurso del Ministerio Público, no es menos cierto que por la actitud del SEBIN, que no traslada a los detenidos oportunamente a los tribunales, también se ha dilatado. En las 3 últimas oportunidades el SEBIN no ha trasladado a Juan Requesén a la sede del Palacio de Justicia y por eso es el motivo de diferimiento. Igualmente mañana continuamos esa audiencia y no sabemos si el traslado se va a materializar, debido a que desde el 30 de abril el SEBIN, y bajo la administración de González López, el SEBIN está nuevamente cerrado, prohibido el acceso a abogados, prohibido el acceso a familiares, y volvimos a la involución de aquella que más o menos Christopher Figuera había más o menos humanizado el SEBIN. Bueno, volvimos atrás. Con respecto a Roberto Marrero, que también es una de las personas que le asisto. Cierto, Roberto bueno Marrero, que lo nombra. Sí, Roberto Marrero está cumpliendo hoy 2 meses desde su privativa de libertad. 2 meses, que sabemos que Roberto Marrero, con la excusa de un informe de inteligencia que estableció que él fue a Colombia a comprar armas y traer mercenarios, pero previa identificación como jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó, le allanaron su vivienda, le dictaron una orden de aprehensión y además le sembraron, porque así mismo lo dijo al momento, una granada y 2 fusiles que no tienen marcas, no tienen seriales, son 2 fusiles de utilería prácticamente, porque esos fusiles lo hemos visto en otros casos similares, pero como no tenemos seriales, forma de individualizarlo, entonces son los que utilizan frecuentemente para sembrar a diputados y a cualquier persona que disienta de la forma de pensar del régimen. Sí, lo que has descrito realmente es impresionante, y el comentario que sale inmediatamente es, bueno, resulta que ahora los delincuentes parece que están en la Asamblea Nacional, porque la policía se dedica a perseguir a los parlamentarios y a los diputados, violándole, por supuesto, todas las garantías que no son otra cosa que la garantía de que representen plenamente al pueblo que les eligió. Yo no Blanca sé. Rosa. Ajá, te iba a preguntar. Intervenir para decirte una cosa y recordarte algo que a lo mejor a ti no te gusta, porque te voy a mencionar a ti. Ajá. Pero por supuesto, todos estos males, todos estos disparates a los que hace referencia Joel García, quien está viviendo en carne propia como vivimos los abogados, lo que significa el desaplicar la ley, el atropellar los derechos, el no respetar, digamos, los procesos, el debido proceso. Yo quisiera recordar aquel precedente que tú también debes tener presente del diputado Wilmer Azuaje. Correcto. El caso Wilmer Azuaje y aquella decisión del Tribunal Supremo de Justicia con el voto salvado de Blanca Rosa Mármol, Pedro Rondón Haas y Levis Ignacio Serpa, que sentó el precedente de la flagrancia
que hace posible prescindir, disparate absoluto, del antejuicio de mérito en el caso del pretendido procesamiento o la imputación de hechos a un diputado donde se inventó el concepto de flagrancia que no se corresponde con la realidad. Digamos, allí se deja claramente establecido en esos votos salvados que la flagrancia no excluye ni el antejuicio de mérito, ni mucho menos el allanamiento de la inmunidad por parte de la Asamblea. Inclusive si el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de un antejuicio, señalara que hay méritos para el enjuiciamiento de un funcionario, la Asamblea puede no enjuiciarlo por razones de naturaleza política. Yo creo que esa decisión, esos atropellos hay que recordarlos para unirlos a lo que narraba, a lo que señalaba Joel García para ilustrar la situación de violación de los derechos de los parlamentarios, que no es violación nada más de los parlamentarios, es violación de la representación popular que tienen los diputados. Esto es bien importante ponerlo de manifiesto. Es muy bueno que hayas traído a colación esa sentencia, porque de verdad sí reviste la mayor importancia, porque allí empezó, vamos así decirlo, toda esta manipulación perversa que la volvieron una realidad y la repiten sistemáticamente para perseguir a los diputados. Y yo digo que está clarísimo que la intención es eliminar a la Asamblea Nacional, porque si le sumamos a eso, por ejemplo, el empeño que hay ahora en anticipar las elecciones legislativas, está claro que esta es una asamblea que claramente le estorba al régimen, porque es la manifestación legítima de la voluntad popular, como hemos venido diciendo. A propósito de lo que dice el doctor Artiaga sobre los votos salvados en aquella oportunidad con Wilmer Azuaje, yo quiero llamar la atención que desde que tenemos esta dictadura judicial, porque así le llamo yo, dictadura judicial, en el caso de los diputados a la Asamblea Nacional, vemos cómo hay unos magistrados que se excusan diciendo de que no estaban, no firmaron, que se fueron o no estaban presentes. Ajá. Pero en ningún momento no vemos un voto salvado, donde a nosotros, los justiciables, nos interesa saber cuáles son los argumentos de hecho y de derecho. Claro. En qué consiste, pero hasta ahora, tengo por ejemplo la sentencia de Juan Requesén en mis manos, y yo no veo un voto salvado allí. Entonces, yo siempre he dicho que hasta por eso se peca, y esos 32 magistrados de alguna manera son cómplices necesarios de todas estas barbaridades que se están cometiendo. Sí, porque eso se parece, aquí se suceden una serie de circunstancias en este mundo judicial nuestro que son realmente aberrantes. Por ejemplo, eso que tú señalabas de que no se le ha podido seguir el juicio a Requesén porque no lo trasladan. Bueno, eso es algo completamente absurdo. La responsabilidad de trasladar al imputado al lugar del juicio es indudablemente de las autoridades. Y si las autoridades no lo trasladan, de nuevo le están violentando sus derechos. Pero eso no puede ser jamás una explicación para extender un juicio. Como de la misma manera tampoco es una explicación para que una decisión completamente injusta y distorsionada pase, que la persona no estaba. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Tribunal Supremo había una sala plena, por ejemplo, y venía una decisión complicada, entre comillas, que podía malponer a los magistrados con el régimen, y se ausentaban cuando se iba a tomar esa decisión, aparecían ausentes, y en la siguiente actuación aparecían presentes, cosa que yo jamás comprendí y que no tiene la menor lógica, ni se puede aceptar, ni por supuesto éticamente hablando. De manera que eso es parte también de lo que vivimos, y es tan injusto como una sentencia contra Lejen. Bueno, yo creo que efectivamente estas consideraciones son bien pertinentes. Yo creo que lo que señala Joel García con toda razón, y lo que señalas tú, Blanca Rosa, sí, ilustran perfectamente ante la audiencia el drama que estamos viviendo los venezolanos. Es una tragedia. La utilización de la justicia, entre comillas,
del aparato de la justicia como instrumento para la persecución de la disidencia. Es decir, esto es realmente grave, es la utilización del derecho para violar los derechos. Y es por eso yo que quiero, aunque yo sé que el recordatorio puede no gustar a muchos. Aquí estamos para decir las cosas que gustan y las que no gustan. A 21 de mayo. Y el 20 de mayo, hace muchos años, hace yo creo que 26 años, si no saco mal la cuenta, fue aquella decisión de una Corte Suprema de Justicia que declaró por mayoría que había méritos para enjuiciar a un presidente, decisión que obedeció única y exclusivamente a criterios políticos. Fue un 20 de mayo, doctor Arteaga, de 1993. Fue el 20 de mayo de 1993. Está ahí. Así es. Sí, exactamente, 20 de mayo. Triste fecha, Muy triste. fecha que nos pone de manifiesto, digamos, un precedente nefasto para la justicia venezolana. Se abrió las puertas para este desenlace fatal, no solamente para la justicia venezolana, sino para toda Venezuela, para la República y para la democracia, porque esa fue una puñalada en la espalda para el sistema de justicia autónomo que debimos haber tenido y defendido los venezolanos. Y sobre eso quería yo hablar con usted, doctor Arteaga, pero vamos a dar la pregunta al aire porque tenemos que ir a una pausa. Usted que ha vivido, y hoy se cumplen 26 años, de injusticias en Venezuela, que ha visto, ha sido actor de primera fila de cómo se han cometido injusticias en Venezuela en la era democrática y a lo largo de los 20 años del chavismo que desmontó el sistema de justicia imparcial, para construir la nueva Venezuela, que está en ciernes, que va a llegar de un momento a otro, y de eso yo no tengo la menor duda, necesitamos a un actor importantísimo, que es el pueblo de Venezuela, es la sociedad venezolana, comprometida en la defensa permanente de la justicia como columna vertebral de la democracia. Yo quisiera que al regreso usted y por supuesto Joel le mandaran un mensaje al pueblo de Venezuela sobre su futura defensa al sistema de justicia, vigilancia y control para que no desaparezca. Ya volvemos, amigos. Vamos a una pausa y volvemos con buen provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Sí, aquí estamos de nuevo con esta parodia de justicia que tenemos en Venezuela y estábamos pendientes entonces con una intervención del doctor Alberto Arteaga. Bueno, Blanca Rosa, aprovechando la intervención de Thaís, yo hacía antes la acotación de que es decir, tenemos que recordar el pasado. Un 20 de mayo de 1993,
dictó la Corte Suprema de lo que es hoy el Tribunal Supremo de Justicia, una decisión política, estrictamente política. Yo diría fue un golpe judicial, un golpe contra el sistema democrático, por el cual se truncó una elección popular y un mandato que había sido otorgado por el pueblo a un ciudadano que ejercía la presidencia de la República. Triste precedente para la justicia venezolana. Deuda que tenemos nosotros con la justicia. Sin justicia no hay país, sin justicia no hay sociedad. Triste y lamentablemente tenemos nosotros un precedente de una sucesión de regímenes autoritarios, militaristas, con un intervalo de la democracia, de la experiencia democrática que se inició con la caída de Pérez Jiménez, pero yo creo que la lección de la justicia, allí fuimos nosotros, digamos, raspados, reprobados. Es una lección que nosotros no hemos aprendido, es una deuda que tenemos nosotros con el país, y yo creo que si en algo debemos estar absolutamente de acuerdo, todos los grupos, todos los partidos, toda la sociedad venezolana, es en reclamar por un pacto, digamos, que se comprometa con un poder judicial autónomo e independiente que nunca hemos tenido. Esa sentencia fue sin voto salvado, ¿verdad, doctor Arteaga? No, la sentencia de los méritos fueron 11, fue 6 votos en contra, votos salvados, y 9 votos que fueron por los méritos para enjuiciar al presidente. Una decisión meramente política. Así es, dolorosamente política. Dolorosamente política. Sí, la negación de la justicia, en definitiva. Exactamente. Es la negación de la justicia. Y bueno... magistrada, disculpe la interrumpa. Sí. O la mano peluda de la política tocando a la justicia, que debe ser intocable, que debe ser imparcial y autónoma. Correcto. Es una gran lección que debemos tener nosotros, el día de mañana. Ahora bien, quería preguntarle a Joel, en esta lucha, porque nos ha nombrado a 3 presos políticos, al diputado Juan Requesén, al diputado Edgar Zambrano y a Roberto Barreros, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué se necesita? ¿Cómo lo percibe la población venezolana estos hechos? Joel, tú que has estado, que te has tenido que enfrentar a la policía política, te digo que solamente hay 3 policías políticas en el mundo, la de Corea del Norte, la de Cuba y la de Venezuela. No existen las policías políticas en los gobiernos democráticos, pero has tenido que verle el rostro a la policía política. ¿Tú crees que la sociedad percibe esa monstruosidad que es una policía política? Bueno, fíjense bien, siempre he dicho que en Venezuela hemos sido un tanto indiferentes en lo que es materia de derechos humanos. Pareciera que hasta que a alguien no le afecte directamente esas violaciones, o a un familiar, a un amigo muy cercano, el tema de derechos humanos pareciera que es totalmente desconocido por muchos, y es una tarea que nosotros debemos tener en un futuro, así como hablar de democracia, hablar de libertad y de derechos humanos. Eso debe estar en las pensas de estudio desde que el niño ingresa al preescolar hasta que nos graduamos, porque esto que está pasando en Venezuela no debería suceder más nunca en la vida, y eso tenemos que reforzarlo muchísimo: democracia, libertad, derechos humanos. Ahora, yo he conocido de voz, pues, de las propias víctimas. Sabemos que estas policías políticas es una barbarie absoluta. Hace poco en la audiencia en una de las audiencias del magnicidio, pude escuchar a varios de ellos hablar de las torturas de las cuales fueron objeto. Situaciones que más adelante, cuando terminemos esa fase preliminar, que entremos a la fase pública, que nosotros pudiéramos darla a conocer, pues, a la colectividad. Pero lo que se escucha allí, que la policía política
prácticamente no investiga. La policía política está para torturar y puede poner en escena un posible crimen inventado por ellos para perseguir y sancionar a los disidentes políticos. Pero la cara de la policía política en Venezuela es bastante cruda. Y es que en este tipo de regímenes autoritarios eso funciona porque ellos manejan el terror, el miedo, porque una persona con mucho terror o mucho miedo, lo que cae inmediatamente es la desesperanza, y luego de la desesperanza lo que nos queda es la resignación. Decía en estos días en una conferencia que me invitaron que vamos a mantenernos en el miedo, porque quizás podamos vencer el miedo o podemos trasladar ese miedo a la acera del frente, pero si caemos en la desesperanza se cae todo. Entonces yo invito a la colectividad, a quienes nos escuchan, que por supuesto que es natural tener miedo, pero ese miedo no puede ser más fuerte que nuestro deseo de conquistar la libertad y la democracia. Nosotros perdemos esta oportunidad que nos nació así como el doctor Arteaga dice que aquel 20 de mayo de 1993 fue el inicio de esta debacle que hemos tenido ahora. Este 20 de mayo del año 2018 considero también que debe ser el inicio de la caída de este régimen autoritario, puesto que a través de esas elecciones fraudulentas del 20 de mayo del año pasado es que se ha generado todo este movimiento que espero yo, y así estoy convencido de que va a finalizar en la libertad, en la democracia de Venezuela. Así esperamos y así es nuestro compromiso, seguir luchando por la democracia y por la justicia. Y repetimos que sin justicia no hay paz, y por eso tampoco aprobamos las propuestas de impunidad. Eso es algo que debe quedar bien claro ante la gente. Y como tú lo dices, el ejercicio de los derechos y lo que son los derechos humanos es algo que se debe enseñar desde los primeros años de la educación. Porque yo siento, como tú lo dices, te comprendí plenamente, que las personas perciben el asunto de los derechos humanos como algo que les queda lejano, como fuera de su alcance y contra la cual ellos no pudieran, contra cuya violación ellos no pudieran defenderse. No sé si el doctor Arteaga quería agregar algo. Bueno, yo creo que no hay mucho que agregar a tus consideraciones, Blanca Rosa, a las consideraciones de Thaís, que insiste una y otra vez, yo diría todos los días en los programas, en la importancia de la justicia y estas vivencias que ha tenido Joel bregando con estos casos donde hay la más flagrante, es así, flagrante violación. Eso sí es flagrante. De los derechos humanos, la vivencia de lo que significa la negación de la justicia. Y yo creo que nosotros, como abogados, como profesores universitarios, tenemos que insistir una y otra vez, a pesar de que esto es lo que está ocurriendo, la ignorancia del derecho, la violación de los derechos, tenemos que luchar porque vivamos en una sociedad en la cual realmente se imponga el derecho, se imponga la justicia y tengamos esa justicia porque que no es un valor etéreo, sino que se encarnen hombres y mujeres que pura y simplemente obedezcan a su conciencia y al derecho, que cumplan con su deber. Así es, de eso se trata. Tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas,
tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Pan El Cedro es elaborado por verdaderos maestros panaderos y además para confeccionarlo solo utilizan ingredientes de primera calidad. Por eso su sabor y frescura no tiene competencia. Yo lo probé y me sorprendió. Te recomiendo lo pruebes y lo compruebes. Para pedidos al mayor, en Caracas llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho, ya en nuestros últimos minutos con este trabuco, como lo publicité hoy en las redes sociales, trabuco penal encabezado por la magistrada Blanca Rosa Mármol del León, el doctor Arteaga Sánchez, mi admirado doctor Arteaga Sánchez, y Joel García, a quien le toca la dura tarea de enfrentar a la falta de justicia. Pero Joel, todo, como abogados sabemos los cuatro, que todo debe quedar en el papel para que el día de mañana sí se haga justicia, porque mañana sí vamos a tener un poder judicial autónomo, transparente, oportuno, para que ningún venezolano quede indefenso ante la justicia. Creo que tengo a un oyente de lujo y es el doctor Arteaga, y sí tengo una retórica permanente en las redes sociales y una prédica diaria sobre la ciudadanía que debe estar bien formada y educada sobre los asuntos del país, doctor Arteaga y Joel. Eso comienza con un librito muy sencillo que se llama Moral y Luces. Allí conocemos cuáles son los poderes del Estado, la importancia de su independencia, en las instituciones y ese tejido que debe proteger a los ciudadanos, pero sobre todo que cuando tengamos justicia, democracia el día de mañana, entendamos que va a ser su columna vertebral. Quiero agradecerle a los dos habernos acompañado, a la magistrada Blanca Rosa Mármol y a mí en este programa, y como yo estoy también por teléfono, pues la dejo a ella para que despida el programa. Bueno, muchas gracias, de verdad, fue una oportunidad excelente que yo sé que la audiencia aprecia, y bueno, ya el tiempo se nos acabó, el tiempo es implacable. Estuvimos bajo la dirección general de Jaime Nestares, la de gerencia de producción de Willy Arcaya, en la producción Juliet Córdoba, en la asistencia de producción Loren Godoy, en los controles César González, y en la conducción nuestra querida Thaís y una servidora. Será hasta el próximo martes de justicia, cuando seguiremos estableciendo lo correcto, el deber ser, y luchando porque así sea. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.